Hola, estudiantes de octavo grado, sean bienvenidos a esta clase de matemática, cerrando la semana. En esta ocasión vamos a analizar la clase 2.5 que tiene que ver con la demostración del teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo para octavo grado. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta clase de matemática para esta unidad. En la unidad 4 hemos estado estudiando acerca de polígonos y sus ángulos. En esta clase veremos la demostración del teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo, para la cual la actividad inicial del Pensemos nos invita a reflexionar en un triángulo en los cuales se han marcado los tres ángulos internos A, B y C, y se nos pide demostrar que la sumatoria del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C equivale a 180 grados. Nosotros podemos utilizar los argumentos que ya conocemos de ángulos opuestos por el vértice, de trazar paralelas, ángulos alternos y ángulos correspondientes para hacer esta demostración matemática. Ahora quizás queramos revisar la solución que plantea el libro y como nos pedía la indicación inicial, vamos a construir una recta paralela a un lado del triángulo, el cual lo vamos a hacer de la siguiente manera. Paralelo al segmento AB, que es la base del triángulo, vamos a trazar una recta paralela que le vamos a llamar N y observamos que estos forman dos ángulos externos, el ángulo P y el ángulo Q. Por lo tanto, podemos decir y observar de que estos tres ángulos forman una semicircunferencia. Entonces, la sumatoria del ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q equivale a 180 grados, lo que conocemos como un ángulo llano. Otro argumento que podemos dar es que el ángulo P es igual que el ángulo A, porque podemos observar que están formados entre paralelas y son alternos internos. También el ángulo Q es igual que el ángulo B por ser alternos internos entre paralelas. Entonces son iguales. Por lo tanto, en la primera igualdad que teníamos, que el ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q equivalen a 180 grados, podemos sustituir. En lugar de P vamos a colocar el ángulo A y en lugar de Q vamos a colocar el ángulo C. De tal manera que hemos llegado a la ecuación que estamos buscando, que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C equivalen a 180 grados. Y estos son los tres ángulos internos de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos concluir que la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera, no importa qué clase de triángulo sea, es igual a 180 grados. En esta ocasión has podido observar que usamos argumentos ya conocidos como ángulos opuestos por el vértice, alternos internos o alternos externos y correspondientes para demostrar una proposición que hagamos matemáticamente. Ahora, a manera de conclusión, podemos decir que para demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, ha sido necesario construir una recta paralela y utilizar propiedades de los ángulos entre paralelas. Por supuesto, esta demostración no es única, podríamos construir otras utilizando argumentos válidos de la geometría. Ahora ustedes van a ensayarse en este camino, practicando los ejercicios propuestos en el libro de texto, en el cual les pide demostrar de que un ángulo externo equivale a la suma de dos ángulos internos y completando lo que está en el siguiente ejercicio. Recuérdense que todos los conocimientos que tenemos los pueden utilizar, ángulos opuestos por el vértice, ángulos correspondientes, suplementarios, alternos internos o externos, son válidos para una demostración matemática, al igual que el que se propone en el libro, en el cuaderno de ejercicios. Buen día a todos.